Pues como se esperaba, Canadá se unió a la postura de los Estados Unidos que ven en las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador pues obstáculos a la inversión extranjera, particularmente estadounidense, canadiense en el sector energético. Y pues también anunciaron hoy que van a solicitar las consultas al gobierno mexicano, le hace la Secretaría de Economía, pues para tratar de llegar a un entendimiento previo, si es que no se llega a tal, pues para evitar ante todo un panel Estado-Estado en la materia. Vamos a platicar con Alejandro Hernández, perdón, con Ricardo Ramírez Hernández. Él es fundador y socio de RRH Consultores. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues tú conoces muy bien de arbitrajes, eres experto en el tema. Como decían muchos analistas y observadores, pues no nos debe llamar a sorpresa lo que pasó en las últimas horas. Desde hace muchos meses hemos visto desfilar aquí a la secretaria de Energía de Estados Unidos, al embajador especial en temas de cambio climático de la Casa Blanca. Hemos visto muchas cartas de congresistas, escuchado los posicionamientos de la ministra de Comercio de Canadá, de la representante comercial de Estados Unidos, de los esfuerzos que hace el embajador de Estados Unidos aquí en México, y pues ninguna respuesta del gobierno mexicano. Pues exacto, Darío. La verdad no esperábamos menos. Estados Unidos lo había estado anunciando. Habíamos visto desde este lado presión tanto de congresistas como del sector privado de Estados Unidos. Llama la atención, Darío, que la solicitud que presentó hoy Estados Unidos no se va por temas, es decir, no cubre el tema eléctrico o el tema hidrocarburos, nada más el tema petróleo o el tema gas, sino cubre todos. Y básicamente el reclamo de Estados Unidos es una cuestión de discriminación. Está diciendo que Pemex y CFE se están favoreciendo o se le está dando un trato más favorable que el otorgado a los inversionistas de Estados Unidos. Sobre el tema de Canadá, Darío, que mencionabas al principio, habría que esperar a ver en qué calidad Canadá quiere participar, porque si bien es cierto, Canadá tiene un derecho a iniciar en una controversia, también Canadá tiene derecho a ser tercero. Desde luego las implicaciones son distintas, porque si no es tercero, no tendría calidad de reclamante en un eventual panel arbitral, pero habría que ver cómo lo perfila Canadá su reclamación, o si agrega nuevas reclamaciones, o si hace normalmente no son idénticas. Si Canadá se va a sumar, supongo que tendrá sus propios reclamos, ¿no? Por supuesto, Ricardo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Ricardo, ¿y cómo están los tiempos? ¿Cuánto tendremos que esperar para conocer pues cuál es el pronunciamiento de este panel de consultas? Mira, primero se tienen que reunir. O sea, la obligación es que haya consultas. La verdad, no es una fase como tal, Rogelio, contenciosa. Se trata de que los países dialoguen y traten de llegar a una solución común. No es sino hasta que esta solución, Estados Unidos eventualmente, yo creo que entablará negociaciones, habrá una reunión entre funcionarios mexicanos y estadounidenses para discutir el tema, tratarán de llegar a una solución, y solo en el caso de que no se llegara a una solución se llegaría a una fase posterior, ¿no? Entonces, digamos, es una etapa de consultas. La verdad, lo que menos o nadie quiere es que se llegue a un panel arbitral. Lo que se quiere es que se pueda resolver el asunto, aunque desde luego, pues la verdad, el mensaje del presidente de hoy no habla de una posición conciliadora, sino básicamente se tienen dos posturas distintas, o por lo menos lo que deja entrever es que hay dos interpretaciones distintas de lo que dice el tratado, ¿no? ¿Hay condiciones para que México pierda ese arbitraje? Porque pues da la impresión de que no va a variar ni un ápice el gobierno
la 4T ni el presidente López Obrador su postura. Digo, ya lo vimos hoy, eso de apelar a Chicoche, pues como que nos habla mucho de por dónde va la posición de nuestro país, ¿no? Mira, Darío, Hay una mira, flagrancia en la violación al Temec, ¿no? la verdad, a ver, Darío, aquí lo más sorprendente para mí como abogado que ve estos temas es que no tenemos a la fecha cuál es la posición de México de defensa de que no se está violando los compromisos del TEMEC, Darío. El comunicado de hoy de la Secretaría de Economía básicamente simplemente acusa recibo de la solicitud y dice que entablarás consultas, pero no habla o no hace ningún argumento. El presidente hoy en la mañana señala que habló con el negociador del gobierno actual del TEMEC, Jesús Seade, y que él al parecer le dijo que no había ninguna violación al tratado. No sabemos la teoría que tiene el gobierno mexicano para decir que esto no es violatorio del tratado. Entonces es muy difícil hoy aventurarse a hacer un juicio absoluto de quién va a ganar. Me sorprende que México no ha puesto en la mesa hasta el día de hoy, y a pesar de todos estos comunicados, de todas estas pronunciamientos, una postura jurídica sobre cuál es la defensa o cuál es la teoría o cuál es la excepción que México va a invocar para defenderse de estas reclamaciones. Sí, por supuesto, Ricardo. Y desde tu punto de vista, Ricardo, ¿cuál sería el alcance del TEMEC en el tema energético? Yo recuerdo que cuando se estaba negociando, pues había mucho énfasis en el tema del petróleo. Ahora pues se ha brincado hacia la generación de electricidad y la operación, digamos, de plantas de autoabastecimiento y demás detalles. Es que aquí depende, Rogelio, de qué estés hablando. Por ejemplo, electricidad, pues electricidad no está cubierta por el capítulo 8, que es el capítulo que nos han dicho, no es una posición, hemos oído que ha dicho, por ejemplo, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que será la posición de México sobre que el capítulo 8 es el que cubre, pero el capítulo 8 no habla de electricidad. Entonces, a mí, insisto, y creo que aquí como un abogado que tiene que escuchar a las dos partes, me gustaría escuchar qué es lo que tiene México de teoría de por qué en materia eléctrica, por ejemplo, que no entra el artículo o el capítulo 8 porque no cubre el sector eléctrico expresamente, cómo va a proteger o cómo va a argumentar que no existe una violación al tratado. Oye, Ricardo, cómo se integra el panel? ¿Cómo Mira, se sí. seleccionan los árbitros? ¿Cuáles son los criterios que se consideran para seleccionarlos? Mira, Darío, y aquí te doy de la experiencia que hemos tenido ya este sería el cuarto, si llegara a esa etapa, esperemos que no, pero si llega a la etapa de panel, ¿cómo se conformaría? Puede ser de 3 o 5. De los casos que se han ventilado, 2 han sido de 3 y 1 ha sido de 5 árbitros, y básicamente el de 5 fue el caso de reglas de origen, o es el caso de reglas de origen, y básicamente era porque eran 2 reclamantes, México y Canadá, contra Estados Unidos, por el tema de la regla de origen automotriz. Entonces, si nada más es una controversia México-Estados Unidos, serían 3. Si Canadá se sumara a esta controversia, podrían ser 5 árbitros. El mecanismo que establece el TEMEC, Darío, es un mecanismo que le llamamos de selección cruzada, donde cada parte escoge árbitros de la nacionalidad de la otra. Es decir, en este caso, Estados Unidos escogería un nacional de México y a un nacional de Canadá. Y Canadá escogería un nacional de Estados Unidos, al igual que México escogería un nacional de Estados Unidos. Y el quinto árbitro, que fungiría como presidente, no puede ser de ninguna de las 3 partes, nacional de las 3 partes. Bien, y pues básicamente se escoge de una lista que se tiene, que está acordada entre los 3 países. ¿Y la sede? ¿Cuál es la sede? ¿Washington? Es que esta diferencia de un arbitraje privado, Darío, no tiene como sede realmente. Quien administra o quien administraría este procedimiento es el Secretariado de México.
como parte demandada. Perdón, Pero no podemos decir, no hay una sede arbitral como en un procedimiento arbitral privado o en un procedimiento arbitral en materia de inversión. Bien, pues te agradecemos esta reflexión y sobre todo pues esta orientación de cómo puede venir este tema que muchos consideran pues ya inminente, ¿no? Un panel. Ricardo Ramírez Hernández, fundador y socio de RRH Consultores. Que pases buena tarde. Gracias, Darío. Hasta luego.